Muchas gracias por la invitación. Vamos a arrancar con este tema que es la fascitis plantar. Yo soy la doctora Verónica Sánchez Muñoz, médica de la actividad física y deportiva. Bueno, ¿en qué población se pudiera llegar a encontrar esto? En realidad en la población general es 1 de cada 10. Y las imágenes son a propósito, digamos, como tan diversas, porque uno pensaría que esto es exclusivo de población deportista. Sin embargo, vamos a ver que uno de los factores de riesgo muy importantes es la presencia del sedentarismo y el incremento progresivo en el peso. La incidencia específicamente en esta población, que a lo mejor es en la que más lo conocemos, de corredores es alrededor del 4.5 al 10%. Sin embargo, hay publicaciones que la mencionan tan alto como un 22%. En 50% de los pacientes se puede llegar a encontrar espolón calcáneo, pero por sí solo hay que identificar que esa no sería la causa específica de dolor. Y aquí es lo que vemos en esta radiografía, la formación del espolón calcáneo característico que se puede encontrar en nuestros pacientes. Y en un tercio de los casos se presenta de manera bilateral y esto puede llegar a ser muy incapacitante en los pacientes. Entonces, como todos sabemos, pues la fascia plantar juega un papel importante tanto en la biomecánica normal del pie y se compone de 3 segmentos, todos los cuales surgen del calcáneo. Este es importante para poder recibir como las cargas y el soporte al momento de que estamos haciendo ejercicio con carga o ejercicio de impacto y ayuda en esa absorción de la carga. Sin embargo, cuando nosotros vamos a tener un proceso de valoración de nuestro paciente, no es exclusivamente la fascia a la que tenemos que voltear a ver, sino a toda la estructura en realidad del cuerpo de la persona para poder establecer estrategias completamente individualizadas. Entonces, si tuviéramos, digamos, ya un estudio más avanzado de resonancia magnética, quizás se pueden ver hasta las características que tiene la grasa o el cojinete de grasa plantar, las características que tuviera el calcáneo, y también encontrar cómo se encuentra la salud de los músculos circundantes alrededor del pie. Entonces, la fascitis plantar es el resultado de una irritación degenerativa del origen de la fascia plantar en la tuberosidad media del calcáneo del talón y así como en estructuras perifaciales circundantes. Hay quien dice que incluso se debería de omitir el diagnóstico tal cual como de decir de fascitis, como una especie de inflamación, porque al momento en que se ha analizado el tejido, es una condición completamente caracterizada por la ausencia de células inflamatorias. Entonces, es más un proceso como de irritación, sin embargo, no tiene las condiciones para definir un proceso inflamatorio. Y aquí lo más importante son las habilidades que como clínico vamos desarrollando desde que el paciente acude a nuestro consultorio o a nuestra visita. ¿Y qué sería eso? Identificar desde cómo nos está reportando. O sea, normalmente lo que trae a consulta a un paciente son los síntomas. No es difícil que alguien acuda a nuestro consultorio diciendo, quisiera prevenir que no me dé fascitis plantar y qué tengo que hacer para que no me aparezca dolor. Ese sería un escenario como muy bueno. Sin embargo, la mayoría de los pacientes acuden por un dolor muy característico que es inmediatamente me despierto de la cama, los primeros pasos son insoportables, siento como si literal tuviera algo que se me estuviera encajando en la planta del pie, se me dificulta la marcha, pero conforme ya voy llegando, a lo mejor lo primero que hago es ir al baño, conforme voy llegando al baño, ya ese dolor va desapareciendo. A lo largo del día me siento mejor, pero si se me ocurre quedarme sentado y otra vez volverme a parar, los primeros pasos son insoportables, ¿no? Entonces es característico, por eso la imagen, el sitio de dolor y que va comprometiendo o mermando la salud del paciente. Entonces les decía, es este proceso que yo puedo hacer desde la elaboración de la historia clínica. Observo quién está acudiendo a mi consulta y a partir de observar las características que tiene mi paciente, identificar a lo mejor desde la vestimenta, ¿no? O sea,
pienso que será corredor o que hará realizar ejercicio, o está acudiendo conmigo alguien que vive con sobrepeso y obesidad, está acudiendo conmigo alguien que vive con diabetes. Entonces, todo eso yo voy capturando a lo largo de la historia clínica para ir tomando decisiones y también hacer preguntas más focalizadas de acuerdo a los factores de riesgo que pudiera llegar a tener mi paciente. Entonces, les decía un poco, a veces dejar como de voltear específicamente que, esto es de personas corredoras. No, porque ya vemos que se presenta en todos los espectros relacionados al movimiento y en las personas que pasan muchas horas de sedentarismo, también esto está incrementado, ¿no? Entonces, pues, tengo que investigarlo y lo tengo que investigar de diferentes formas. Otra cosa que me puede ayudar durante este proceso clínico en la toma de decisiones es también, les digo, las características básicas, ¿no? Cómo se observa el paciente, qué edad tiene. ¿Por qué? Pues porque el proceso también de envejecimiento va deteriorando ciertas estructuras que predisponen a la aparición de dolor. Entonces, ¿desde qué edad pudiera yo observar una mayor predisposición a tener este tipo de lesiones? Pues alrededor de los 40 años de edad, donde se empieza a perder más la masa muscular. Sin embargo, les digo, estos solo son factores y que yo debo de ir identificando. Entonces, dentro de los efectos por el envejecimiento, pues hay pérdida de la fuerza muscular, de la resistencia muscular, también la calidad del músculo se va deteriorando, está afectada el balance, la movilidad. Y eso también puede hacer que al momento de realizar una marcha normal o al momento de realizar la carrera, se vaya modificando y esto altere las cargas que recibe la planta del pie. También el desempeño motriz va modificándose y la flexibilidad, los tejidos tienden a convertirse más rígidos, y esto va desencadenando una mala biomecánica y así como la pérdida también de la masa muscular. Entonces, bajo ese escenario, nosotros tenemos al paciente, vamos a tomar como la vía más de lo que tendríamos que interrogar en alguien sedentario. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué? Porque eso me va a permitir a mí establecer estrategias. A lo largo del día, ¿cuántas horas pasa sentado? Entonces, esto es difícil luego que lo reconozcan los pacientes, pero tengo que decirle, bueno, ¿cuántas horas duermes? De esas, le restas y las que te quedan, si hicieras una sumatoria de momentos, cuántas horas durante tu día tú las pasas sentados. Arriba de 6 horas en el día ya se considera que la persona es sedentaria. También uno de los factores de riesgo es si rompe o no rompe esas conductas sedentarias. Entonces, esto me permite también que yo pueda establecer estrategias a lo mejor de movilidad sentada en la silla a mi paciente para disminuir los efectos del dolor que tiene. Otro de los factores de riesgo es la ocupación. Yo tengo que preguntarle a mi paciente a qué se dedica, a lo mejor es chef, a lo mejor es cirujano y pasan demasiadas horas sentados y yo tengo que ir estableciendo estrategias. También puede ser que sea ingeniero en sistemas y entonces al contrario, demasiadas horas sentado y yo tengo que meterle estas pausas activas. Otro de los factores es obligatorio preguntar morbilidades, o sea, o comorbilidades, la presencia de diabetes, la presencia de artritis reumatoide, vivir con obesidad, porque todo esto va aumentándose como un factor de riesgo. Saber si el paciente tiene o se conoce con alteraciones musculoesqueléticas, utilizaste plantillas durante la infancia, cuánto tiempo, tenías pie plano, tenías pie cabo, recuerdas algún aditamento que te colocaran como tus papás, qué tipo de calzado, porque a veces estamos ya como en un proceso de establecimiento mental de un diagnóstico a lo mejor muy complejo, pensando en cosas muy complejas, y a veces es algo tan sencillo como, me acabo de comprar unos zapatos nuevos, son completamente planos, o unos tenis, y desde que me los puse no me quedan, ¿no? Porque a veces al momento de dibujar la pisada del paciente, el calzado le cierra la base y eso hace que se irrite la fascia plantar o que no pueda establecer estos mecanismos de amortiguar. A veces se tienen lesiones previas, ¿no? Me lastimé la rodilla o me hicieron una cirugía de ligamento cruzado anterior
y cuando retomé cierto movimiento, ahora me están doliendo las plantas, porque a lo mejor también hubo o se agregó esta rigidez o estas contracturas musculares. Y algo muy común también en personas sedentarias es, bueno, ya quiero hacer algo por mí. Inicio con una actividad física, pero es una actividad física que no es acompañada, y de la noche a la mañana incremento mi movimiento cotidiano y automáticamente aparecen los datos de fascitis plantar. Dentro de la exploración física, como decíamos, es muy importante en todo paciente tomar el peso, tomar la talla, establecer el índice de masa corporal, que pese a ya no ser como el diagnóstico más adecuado para establecer sobrepeso, obesidad, se sigue utilizando, y esto me permite saber si eso pudiera ser también un factor de riesgo, porque hay publicaciones donde se ha demostrado, revisiones sistemáticas, que desde tener un índice de masa corporal mayor a 27, ya las personas pueden tener mayor riesgo de tener fascitis plantar. La falta de la elasticidad del pie, de la musculatura tanto de gastrocnemius como del sóleo, o de toda la musculatura de la cadena posterior, que pudiera desencadenarme una mala marcha. También la dismetría pélvica, que puedo yo corroborar a través de la exploración física o pedir una escanometría de miembros pélvicos para poder hacer las compensaciones, a través de la plantoscopía, ver la presencia de pie cabo o de pie plano, o observar a mi paciente durante la marcha si tuviera alteraciones que pudieran predisponerlo para poder tener esta patología, o incluso, que es bien común en las personas que viven con obesidad, por las compensaciones biomecánicas para mantener el equilibrio, que se pierda esa dorsiflexión al momento de hacer el choque de talón durante la marcha, y esto los predisponga a tener estas molestias. Ahora, es diferente, digamos, en este escenario, de una persona que fuera corredora o una persona que esté en trabajo militar, porque aquí normalmente ya son más bien lesiones por sobreuso o por una repetición, por un estrés excesivo en este ciclo de estiramiento, acortamiento. Y también debo preguntarle a lo mejor qué tipo de actividad se esté combinando, porque a lo mejor no es el escenario exclusivo del sobreuso, sino que también la parte de la ocupación. Y muy minucioso en cuanto a las cargas de entrenamiento, si no fue que apareció la lesión a partir de incrementar la carga muy súbita del entrenamiento, de la modificación en la superficie del entrenamiento, de estar corriendo en una pista como muy corta, estar dando siempre las vueltas hacia el mismo lado, que esto en sumatoria va generando estrés. Si el ejercicio que realiza está centrado solamente en un componente de la condición física, ¿no? Dicen, soy corredores y quiero correr más rápido, entonces corren y corren y corren, y no hacen un acompañamiento con un ejercicio de fuerza para poder tener la musculatura en un adecuado estado y darle respuesta a todo lo que se necesita durante las carreras de larga duración para amortiguar. Y también la metodología en la sesión del entrenamiento. Es muy común que se estén preparando para un maratón y de repente estas como teorías de mientras más corra, mejor me va a ir, y es un volumen muy alto acumulado durante la semana, que el cuerpo no alcanza a tener un proceso de recuperación, y es solamente estrés y sobreuso, 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 y entonces empiezan a aparecer como las lesiones. Decíamos esta parte del sobreuso por ciclo de estiramiento, acortamiento. Aquí no lo coloqué, pero también vale la pena mencionar mucho. A veces también en general la población como corredora suele escoger pues su calzado a partir de meterse y ver los comentarios de qué tenis le quedaron mejor a otra persona y todo esto, y entonces hacen sus comparativos, piden sus tenis por internet y les llegan, y es muy característico que te digan, apenas comencé a utilizar ese calzado y o vino la aparición de dolor, no me quedaron bien, ¿será que los tengo que aflojar, que me tengo que acomodar? O sea, son diferentes cosas, pero que nosotros debemos de hacer esta labor. Por eso puse
como la lupa, esta labor detectivesca, porque quien puede darnos más herramientas para saber cuáles fueron los factores de riesgo es nuestro propio paciente. A veces corren también más en pendientes o el entrenamiento estuvo de bajada, ¿no? ¿Qué pudiera favorecer que se estresara más la fascia plantar? Y bueno, aquí dejé esta parte porque, pues a pesar de ser una población corredora, estamos hablando que la presencia de sobrepeso y obesidad en México son 7 de cada 10 personas las que viven con sobrepeso y obesidad, entonces definitivamente es un factor de riesgo y puede ser población corredora, pero vivir con sobrepeso o con obesidad, y esto también ser como una carga extra y predisponerlos a este tipo de lesiones. Muy común que si hablábamos que a veces su ejercicio está centrado solamente en uno de los componentes de la condición física, que sería correr y correr, correr, o sea, el aeróbico, 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 difícilmente se realiza de manera metódica un proceso de estiramiento al terminar la sesión de ejercicio, y esto pues va acumulando las cargas con cada uno de los días de entrenamiento hasta que se logra una contractura severa y estresa ya tejidos como la fascia plantar. Y bueno, ellos tampoco están exentos de tener todas estas alteraciones musculoesqueléticas y la misma dorsiflexión del tobillo reducida. Les decía que también es muy importante, tanto en población corredora como en población sedentaria, identificar comorbilidades, porque por ejemplo en este caso, el vivir con diabetes, si es diabetes sumado con obesidad, todo esto va agregando factores de riesgo para la presencia de la fascitis plantar. Entonces, ya sabemos que tanto la diabetes como la obesidad son enfermedades inflamatorias de bajo grado que van a liberar adipocinas que predisponen a la formación o a este estado inflamatorio de bajo grado donde hay depósito de ciertas sustancias que no deberían de existir, y esto va haciendo que la fascia se vuelva rígida y al momento de desempeñar sus actividades biomecánicas no lo haga de la misma manera que una fascia completamente sana. Entonces, es muy importante voltear a ver al paciente de una manera como global, si es tener diabetes, más vivir con obesidad, más ser sedentario, más tener hipercolesterolemia, hiperuricemia y bueno, el propio proceso de envejecimiento, porque todos estos van siendo factores que pueden predisponer a que el paciente tenga fascitis plantar. Entonces, dentro del diagnóstico, sabemos que es predominantemente clínico. Los pacientes nos van a decir esto que automáticamente nos va a saltar, son los primeros pasos de la mañana, ya después voy agarrando mi paso, hacemos la exploración, tocamos en este sitio y aparece esta sensación de dolor. Puede ser complementario con maniobras específicas, como la dorsiflexión pasiva del pie y de los dedos, y aparece un dolor porque se irrita la fascia, o el test que le llaman de Jack o de Windlass, donde hay un dolor al realizar una dorsiflexión pasiva de la articulación metatarsofalángica, y es lo mismo porque se somete a un estrés o a una tensión la fascia, y si fuera positiva aparece el proceso de dolor. Sin embargo, les digo, esto ya estamos en maniobras específicas, pero yo puedo desde el inicio estar explorando, ya que interrogué a mi paciente, exploro la marcha y observo específicamente en la marcha cómo predomina el apoyo sobre lo plano, el paciente casi no hace una dorsiflexión, le pido que haga una variante de talones, me dice, no, me duele horrible el talón, no la puede realizar. Entonces todo esto nos va dando a nosotros herramientas diagnósticas, y en realidad las maniobras especiales casi es para corroborar el diagnóstico. Y bueno, como les decía, el diagnóstico casi siempre es clínico. Sin embargo, bueno, sí están saliendo algunas publicaciones de cómo se estudiaría a través de imagen el dolor en el talón. Entonces, ¿qué es lo que encontraron en Pues que las personas con dolor en el talón tienen más probabilidades de tener... Esto me llamó mucho la atención porque una de las hipótesis alrededor del dolor
asociado al envejecimiento es que se pierda, digamos, la capacidad como de amortiguar de la fascia y sobre todo de tejido graso. Entonces, aquí me llamó muchísimo la atención que encontraron una almohadilla de grasa en el talón plantar más gruesa en quienes tenían dolor plantar. Entonces, ahí se vuelve interesante, ¿no? Porque es la correlación entre los estudios de imagen y las hipótesis que era el adelgazamiento en la grasa plantar. Entonces, tienen una fascia plantar engrosada, tienen tejido anormal, esta almohadilla de grasa en el talón más gruesa, a veces el hallazgo de encontrar un espolón calcáneo plantar, hiperemia dentro de la fascia plantar y anomalías del calcáneo. Sin embargo, bueno, no vamos a utilizar a lo mejor en fases iniciales un estudio de resonancia magnética para obtener todos estos datos. Quizá se puede utilizar un ultrasonido, pero las conclusiones que dicen aquí es valdría la pena realizar estudios adicionales de alta calidad que investiguen los hallazgos de imágenes médicas para algunas de estas características, ¿no? Para mejorar sobre todo la precisión de estos hallazgos y determinar su relevancia clínica. O sea, ¿qué tanto voy a gastar yo en estudios de imagen para documentar que tu fascia plantar está más engrosada, ¿no? Y eso se puede ir como intercalando como equipo de trabajo dentro de las estrategias que se hacen para disminuir el dolor y cuando voy introduciendo el estudio de imagen si es que mi paciente no tuviera la resolución del dolor. Y bueno, aquí hay una tablita dentro de los diagnósticos diferenciales que yo pudiera llegar a tener, pues pueden ser por causas neurológicas, por causas esqueléticas o causas de tejidos blandos. Por eso es tan importante que, les decía, haga esta labor como detectivesca de saber o identificar factores de riesgo, cosas, al final de cuentas es algo mecánico, entonces les digo, desde el calzado, la modificación del terreno, la modificación en la forma del entrenamiento y el ir complementando a lo mejor ya con maniobras de sensibilidad, con mi martillo de reflejos, ciertas cosas para saber si estuviera o que existiera la presencia de otra cosa. Y dentro del tratamiento, les voy a ir pasando una serie de cosas. Aquí lo más interesante es que cuando trata uno de homogeneizar el tratamiento, en realidad en la bibliografía se encuentran diferentes hallazgos. La verdad es que les comparto toda esta evidencia que encontré, un poco para que cada quien saque como sus propias como conclusiones, ¿no? Entonces, esta publicación, que es del 2019, dice, bueno, por el grado de evidencia, si se fijan, es evidencia B, inconsistente o está de baja calidad, ¿no? La evidencia. Pero dicen, bueno, los estiramientos son efectivos para reducir el dolor en los talones, se pueden utilizar órtesis de pie prefabricadas o hechas tal cual a la medida y pueden reducir los dolores. También se pueden utilizar férulas nocturnas para reducir, pero esto no es concluyente. Se puede utilizar la terapia de ondas de choque o las inyecciones con corticosteroides a largo plazo. Quizá dentro de las cosas que encontré como que no fue mi favorito, ¿no? Y vamos viendo cómo cada equipo construye manejos con tiempos diferentes. Les vuelvo a comentar, no va a ser lo mismo si yo tengo enfrente a alguien que literal lo que le urge es regresar a la actividad deportiva o a alguien que vive en sedentarismo y lo que quiero es mejorar su movimiento para ir reduciendo la probabilidad de que vaya ganando peso o porcentaje de grasa y que esto a su vez vaya mermando la movilidad. Es muy diferente, pero les digo, así está la evidencia. Entonces ellos dicen, bueno, el primer paso lo dividen en 3 pasos, sería la terapia física, ejercicios de estiramiento, algo que brinde un soporte al arco y la utilización de analgésicos no esteroideos y antiinflamatorios no esteroideos. Si en 2 meses mi paciente no mejora,
Entonces puedo utilizar órtesis, la inmovilización, o puedo utilizar órtesis nocturnas y la inyección de corticosteroides. Si no mejora, 6 a 12 meses, se puede efectuar una fasciotomía o utilizar la terapia de ondas de choque. Tampoco fue de mis favoritos, se me hizo muy como conservador el asunto y esperar demasiado tiempo para la mejoría de un paciente. Quizá este fue como el que a mí más me gustó. Lo voy a adelantar un poquito a la imagen que sigue para que se entienda un poco el concepto, ¿no? Entonces dicen, mis guías de buenas prácticas clínicas. Se presenta alguien con el dolor en el talón y yo tengo que brindarle un manejo. Aquí sería el inicio del tratamiento y hasta la mejoría, o sea, ya no tengo síntomas, y el tiempo en semanas. Y si se fijan, aquí las estrategias son más rápidas, ¿no? Establezco una intervención, a las 4 semanas checo si mejora, si no mejora, entonces establezco otro tipo de intervención, pasan 4 semanas, checo si mejora, pasan 8 semanas, y si no, ya establezco también otro tipo de acciones, y aquí van saliendo los pacientes que van mejorando. Entonces, ¿qué es lo que dicen aquí? Que inicialmente, y le llaman como esta intervención central. O sea, yo voy a empezar con una intervención central. ¿Y en qué consiste esta intervención central? En hacer los estiramientos de la fascia plantar, en un proceso educativo, y en colocar el vendaje especializado para la fascia plantar. Pero fíjense, y esta es como la que más me gustó a mí, porque está hablando de una evaluación justo individualizada. O sea, yo no voy a tener mi protocolo para todos los que tienen fascia plantar, les pongo exactamente lo mismo, no, porque digamos, no es que todos tengan fascitis, sino cada quien tiene su fascitis, ¿no? Su fascitis plantar o su fasciopatía, y en función de ese paciente que tengo enfrente es que tengo que decidir las estrategias. Entonces, ¿en qué consistiría ese manejo individualizado? En que maneje las cargas, si le voy a poner estáticas o dinámicas, si voy a estar enseñándole cómo tiene que ir vigilando el dolor, qué pronóstico va a tener, cómo lo va a monitorear, y tengo que abordar las condiciones relacionadas, el índice de masa corporal que tenga, la presencia de fuerzas musculares, la utilización de calzado, qué tipo de características debería de tener de acuerdo a la actividad laboral que realice el paciente, a la actividad deportiva, a su tipo de pisada. Si lo voy a mandar específicamente un análisis biomecánico para ayudarlo y que esto vaya como contribuyendo. Entonces, quizás sí existe como un abordaje central, pero está completamente individualizado. Entonces, me regreso al anterior. Esto sería el abordaje central. Si mi paciente no mejora pese a todas esas estrategias, entonces yo agrego la terapia de ondas de choque en mi paciente, me espero, y si a las 12 semanas no observo mejoría, entonces empiezo a utilizar órtesis, y si a las 2 semanas no mejora, entonces ya recurro a la inyección de esteroides, o ahorita vamos a ver más adelante que se podría utilizar. Entonces, en esta anterior, quizá no lo están mencionando, pero parte de este proceso como de estiramiento que se hace también con los pacientes es muy enfocado a liberar la fascia, entonces se puede utilizar también el masaje con el foam roller. Hay este estudio que les estoy poniendo aquí de la mejoría en el dolor después de utilizar el foam roller en comparación con estiramientos solamente, y hubo mayor mejoría en los pacientes al utilizar el foam roller en la percepción de dolor. Entonces, ¿hacia dónde enfocaría yo el masaje con el foam roller? Pues no específicamente hacia la musculatura de la pantorrilla, porque a lo mejor al realizar mi evaluación toda la cadena posterior, y entonces tengo que hacer masaje a foam roller de los isquiotibiales y también de los gastrocnemios, pedirle al paciente que
lo haga con la punta hacia adentro, con la punta hacia afuera, masaje a lo mejor también a los peroneos, o sea, depende qué esté encontrando en mi paciente al momento de la exploración física. También puedo establecer todo masaje a la fascia plantar con diferentes aditamentos. Aquí también lo más importante es que el paciente lo sienta bien, lo sienta agradable y que vaya observando y vaya identificando la respuesta que tiene. Se puede mezclar esto con el uso de aditamentos que aparte con la crioterapia tengan un efecto antiinflamatorio o de manera manual, pero yo tengo que hacer ese masaje y de preferencia siempre con esta vista periférica, o sea, no le duele el pie, entonces veo la planta, ¿no? Sino, bueno, a lo mejor ya está afectando también esto, y esto se ve mucho en personas que viven con sobrepeso o con obesidad, es que ya no nada más les duele la planta, es que les duele la cadera y les duele la porción distal de los isquiotibiales, la pata de ganso, entonces tengo que abordar todo el problema y no enfocarme específicamente en el dolor. Y les digo, se puede hacer también acompañado de la crioterapia. Ya que tuve ese proceso con el foam roller, lo que dice este abordaje central que veíamos en la publicación son los estiramientos de gastrocnemius. Tengo que enseñarle al paciente de acuerdo a dónde esté realizando el ejercicio o si es una persona sedentaria, dónde en su casa lo podría hacer, que el tejido esté listo, que previamente haya hecho el masaje con el foam roller o que haya sido después de realizar su sesión de entrenamiento y las formas como efectuarlo y colocar su pie serían muy importantes. Siempre cuando el paciente me pregunta, bueno, pero es que yo normalmente estiro así, siempre va a tener mayor impacto que yo ejerza todo el peso de mi cuerpo en un estiramiento de estas características a que yo realice la tracción con mis manos, no voy a ejercer la misma fuerza. Y bueno, a veces se llegan a utilizar estiramientos más complejos. Podemos ver a alguien que tiene justo toda la cadena posterior elongada versus a lo mejor alguien que no lo puede efectuar en este momento y vemos como no logra tener los talones completamente pegados, se realiza la flexión de las rodillas. Entonces, obviamente, tengo que también individualizar los estiramientos. No puedo ponerle a todos los pacientes este estiramiento porque probablemente no lo puedan ejecutar y vaya a perjudicar en lugar de beneficiar. También se puede realizar dentro de este abordaje central estiramiento específico de la fascia plantar, siempre sosteniendo entre 30 a 60 segundos cada uno de los estiramientos y son estiramientos estáticos, no se realiza ninguna especie de muelle o no son estiramientos tampoco dinámicos. Se queda estático y ahí cuenta la persona. Y esta imagen, bueno, se ve un poco pixeleada, pero no encontré una que me gustara, que es el estiramiento del sóleo. Es muy común, sobre todo en la población de corredores, que a lo mejor sí estiran los gemelos, los gastrocnemios, pero no hacen un estiramiento de sóleo. Y aquí es bien importante pedirles la doble flexión de rodilla con la espalda completamente recta y que no realicen como el tilt de pelvis anterior para que no frenen la energía aquí a nivel del glúteo, sino que la puedan transmitir hasta esta parte del tendón de Aquiles. Normalmente este estiramiento se percibe en esta zona. Y otra de las estrategias que veíamos ahí dentro del abordaje central es la utilización de poner el kinesiotape. Y me gustó esta publicación porque justo lo que hicieron fue comparar dos tipos de vendaje y qué respuesta tendrían en los pacientes y qué respuestas biomecánicas pudieran llegar a tener. Entonces, realizaron este tipo de vendaje y el vendaje a nivel de la fascia, si se fijan, y los hallazgos aquí, lo bonito fue que estudiaron la eversión subtalar y la altura del hueso navicular y también ver qué estrés o qué cargas recibía la fascia plantar.
Entonces, si se fijan, lo bonito es que lo compararon contra un grupo control, al que no le pusieron nada de tape, y al que le hicieron el tape como para fascia, para fascitis, y un tape hasta aquí abajo, ¿no? En la porción tal cual del calcáneo. Y lo que podemos ver es que el que se le hizo este vendaje como para fascitis, la altura del navicular fue más alta en comparación con los otros grupos. También el estrés que recibió a nivel de la fascia plantar fue menor en comparación con los otros grupos, y aquí lo vemos, ¿no? A nivel proximal, a nivel medio y a nivel distal. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, pero esto es, puedes tener una diferencia significativa estadística, pero no una diferencia clínica. Y es justo esto lo que dicen en esta publicación. Bueno, este fue un estudio y fue un estudio transversal, no fue un estudio prospectivo, entonces lo que hace falta es hacer estudios prospectivos. Bueno, ya me di cuenta que a lo mejor la biomecánica mejora en el sentido de que se disminuye ese estrés a nivel de la fascia plantar con este tipo de vendaje. Ahora vamos a llevarlo a un estudio prospectivo de estas personas que tienen dolor y les hacemos este tipo de vendaje y vemos qué tanto va mejorando y si la recuperación se acorta. Ahora, obviamente como todo estudio, pues las limitantes serían muy notables porque pues no podemos, digamos, que todos los pacientes tengan exactamente las mismas características, porque son desde, veíamos, ¿no? Alteraciones musculoesqueléticas, y entonces uno va a tener, no sé, pie cabo, y el otro va a tener al contrario, ¿no? Valgo de retropié. Entonces, es difícil que se puedan sacar estudios concluyentes, pero me gustó por las características del estudio. Otra de las cosas que se pueden hacer es el fortalecimiento excéntrico, y de manera como muy sencilla, que sería el trabajo de la pantorrilla. Se le puede pedir al paciente que haga el trabajo concéntrico con los dos pies, quita uno de los pies, lo coloca en la parte de atrás, y la bajada o el trabajo excéntrico lo realiza solamente con el lado lesionado. Y bueno, esto ya se ha visto como el trabajo excéntrico puede ayudar como en la reparación de ciertos tejidos. Y esta publicación también es, la verdad, bastante nueva, en donde se hizo el comparativo entre la proloterapia versus grupo control, o la proloterapia versus otras intervenciones en la mejoría. Y entonces, aquí pues lo que vamos a ir viendo es cómo a lo mejor hay ciertas estrategias que están más al alcance de algunos pacientes versus otras, y en el caso de algunos lugares que tienen que ver hasta con seguro de gastos médicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a favor de la proloterapia, si se fijan, un poco al tener como pocas publicaciones, pues esta que si leyéramos esto diríamos, funciona mucho, y si leemos a esto dicen no tanto, por eso en sus conclusiones no termina despegándose tanto de la línea media de si es a favor respecto del grupo control. Y que estudiaron en la comparación entre la proloterapia versus el plasma rico en plaquetas. Y si se fijan, pues realmente es casi el mismo efecto entre ambas intervenciones. Ya no lo encontré después, pero leí también uno que decía la colocación del plasma rico en plaquetas, o colocar la sangre completa, ¿no? Y no había diferencias significativas, o sea, a pesar de hacerlo como de una manera más específica. La proloterapia versus la terapia de ondas de choque, y también no vemos que se vaya recargado específicamente hacia alguna de las intervenciones. Si acaso en esta quisiera, aquí sí se separa, que es a favor de la terapia de ondas de choque. La proloterapia versus el uso de corticosteroides, y también no alcanzamos a observar más que en esta parte, que sí es completamente a favor del uso de corticosteroides inyectados, ¿no? O tópicos, que como ya sabemos, bueno, dentro de las limitantes que podía llegar a tener es
Si se hace a ciegas la aplicación de corticosteroides, pues se puede favorecer la ruptura de la fascia plantar o esta degeneración del colchón de la grasa plantar. Y hablando de desenlaces, cerca de 70 a 80% de los pacientes observan una reducción en sus síntomas entre los 9 a los 12 meses y solamente el 5 al 10% requiere una resolución quirúrgica. Aquí lo más importante en los pacientes, les digo, dependiendo de a quién tengamos enfrente, es cuidar las comorbilidades porque dificulta tanto la deambulación como limita la práctica del ejercicio o hasta incluso realizar cualquier actividad con carga, ¿no? Y además se va complejizando porque se agrega dolor en otras articulaciones o en otros puntos, podríamos, como gatillos, se van encontrando nuestros pacientes. Entonces, aquí es muy importante y vuelvo a enfatizar porque una lesión, un dolor, lo que sea, puede ser el inicio en que súbitamente el paciente deteriore la facilidad con la que se movía y hasta sus conductas. Entonces, actualmente estamos luchando contra una población completamente sedentaria, inactiva, muchos no realizan ejercicio, y si se agrega dolor, tengo como las razones suficientes todavía para decir, bueno, el movimiento a mí no me gusta porque me produce dolor. Entonces es algo que tenemos que tomarnos muy en serio y establecer estrategias rápido para que si el paciente se encuentra en esas características, trato de quitar el dolor lo más rápido posible, trabajo o mantengo el ejercicio alrededor de la lesión para que el paciente no caiga en este ciclo vicioso de no me muevo porque me duele, ¿no? Me duele y entonces me dejo de mover. Y así vamos perpetuando ciclos de inactividad física. Entonces, un poco para las conclusiones, el diagnóstico es predominantemente clínico y en eso resulta como más sencillo, solamente que quiera tener algún hallazgo, puedo utilizar estudios diagnósticos fáciles, como sería la radiografía para evidenciar un espolón calcáneo, o la utilización del ultrasonido musculoesquelético, o ya se utiliza más en pacientes a lo mejor que no logro controlar el dolor pese a estas modificaciones en las intervenciones. El abordaje requiere intervenciones específicas en educación hacia el paciente y estas tienen que ser completamente individualizadas, porque, como les decía, no es la fascitis de todos, es que ese paciente está teniendo ese cuadro clínico y ese paciente que tiene cierta edad, que tiene cierto género, que vive en un cierto lugar, que su ocupación es de ciertas características, que su forma de vivir, que su actividad, etcétera. Y entonces tengo que individualizar las estrategias. El tratamiento se debe de ir modificando de acuerdo a la respuesta del paciente y con una temporalidad establecida por el equipo de trabajo. Yo les enseñé aquí una forma de hacerlo, algunas propuestas que tienen en las publicaciones, a mi parecer, son lentas, y es lo que dicen, ¿no? Este cuadro normalmente al año ya se resolvió, sí, pero en el año, si una persona se merma su grado de movilidad, o sea, un año es suficiente para que si vivía con sobrepeso ya viva con obesidad, ¿no? Y que de ahí sea el inicio del deterioro de su calidad de vida, o si tenía alguna competencia fundamental, un año no te puede esperar para poder ser como tan lento en las decisiones, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado trabajar en equipo, por eso les digo, se establecerá por el equipo de trabajo. A ver, ¿cuánto tiempo vamos a mantener este abordaje central en nuestros pacientes? ¿Dónde vamos a meter los estudios de imagen? ¿Cuándo vamos a decidir que este estudio de imagen ya no nos sirve y vamos a colocar otro? ¿Cuándo vamos a cambiar la estrategia de abordaje? Si no funciona, ¿en qué momento la vuelvo a cambiar y en qué momento la vuelvo a cambiar? Para ir reorientando las características del paciente e ir trabajando con diferentes profesionales de la salud. Y algo muy importante que siempre se tiene que decir,
La evidencia científica nos permite tomar decisiones, sin embargo, debemos individualizar los tratamientos. No porque la evidencia científica diga, esto es bueno para todos, yo lo voy a hacer, ¿no? Y todo tiene que ver también con la accesibilidad del paciente, los costos de cada uno de los tratamientos, cuánto tiempo se va a poder mantener, porque eso sí, el tratamiento que se decida o lo que sea, mínimo se tiene que mantener por 6 semanas. Y de ahí yo les digo, o puedo irlo modificando poco a poco, pero mínimo debo de lograr que mi paciente confíe en mí y me siga durante esas 6 semanas para no caer en este ciclo crónico de dolor. Y eso sería todo de mi parte. Estoy abierta para las preguntas. Muchísimas gracias.